Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Delgado y hoy hablaremos sobre las imágenes radiológicas del miembro inferior. Hagamos un breve repaso anatómico de esta región corporal. Recordemos que el miembro inferior tiene la constitución muy parecida al miembro superior, es su homólogo. Recordemos que el miembro inferior se une al esqueleto axial a partir de una cintura, que es la cintura pelviana, que forma parte justamente del nexo entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Dentro de lo que es el miembro inferior vamos a encontrar diferentes regiones topográficas, empezando por la región inguinal, la región del muslo, la región de la rodilla en su parte anterior y en la parte posterior nosotros lo llamamos región poplitea, hueco popliteo. Por debajo de la articulación de la rodilla encontramos a lo que es la pierna, tanto en su parte anterior, lateral y posterior. El complejo articular que une la pierna con el pie, nosotros lo denominamos tobillo, y dentro de la extremidad del miembro inferior vamos a ver la estructura que conforma al pie. Al igual que el miembro superior, como había dicho anteriormente, necesitamos tener una cintura y esta cintura está formada por básicamente el hueso coxal con sus tres porciones, el hueso ilíaco, el pubis y el isquion, que unido a la columna vertebral a través de el sacro, con las articulaciones sacroilíacas, generamos justamente este punto nexo entre el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Los huesos, mayoritariamente del miembro inferior, son huesos largos. Tenemos al fémur, formando el hueso del muslo, que va a contactarse y va a articularse con la tibia y junto con la patela, que es un hueso corto, y para ser más exacto es un hueso sesamoideo, van a formar el complejo articular de la rodilla. Por debajo vamos a encontrar la relación entre la tibia y el peroné, y en la parte más distal, la tibia y el peroné van a formar una cavidad que nosotros llamamos mortaja tibio-peronea para poder articular con los huesos cortos que forman los huesos del tarso. Al igual que la mano, vamos a tener huesos largos que son los metatarsianos y las falanges que van a formar los dedos. En esta imagen que observamos es una radiografía de proyección antero-posterior de la cintura pelviana, donde podemos observar con el número 14 la estructura que corresponde al sacro, ¿sí?, en relación a la línea media con la columna vertebral. Cuarta vértebra lumbar, quinta vértebra lumbar, sacro. Vemos justamente acá la proyección que corresponde al hueso ilíaco. Acá señalado con el número 3 tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Podemos observar también la división de lo que nosotros denominamos justamente pelvis mayor a través de esa línea que es la línea innominada, la pelvis mayor, que es la continuidad de la cavidad abdominopélvica, y por debajo vemos la cavidad que se forma, que es la pelvis menor, que es la propiamente dicha. Con el número 13 vemos este punto articular que es la sínfisis pubiana, el espacio que nos queda, se refleja justamente ahí el cartílago el fibrocartílago que forma esta sínfisis, esta anfiartrosis, para ser más exacto. Vemos con el número 12 lo que corresponde al agujero o foramen obturador, y vemos las ramas, ¿sí? En este caso la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis con el número 9 y la proyección justamente de lo que es la rama del isquion en este punto. Ahí vemos el acetábulo, ¿sí?, cavidad acetabular, vemos la cabeza
del fémur y las estructuras que tienen que ver con sus prominencias, que es el trocánter mayor, trocánter menor, cuello anatómico y el cuello quirúrgico por debajo. En esta vista anteroposterior, proyección anteroposterior de una radiografía, en particular de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, podemos observar lo que es el acetábulo, ¿sí?, del coxal, la cabeza del fémur, el espacio que queda comprendido, justamente ese espacio articular que tiene que ver básicamente con los cartílagos hialinos y el rodete o labrum cotiloideo. Vemos la cabeza del fémur, las proyecciones del trocánter mayor con el número 5, con el número 12 la proyección del trocánter menor, la línea intertrocantérica con el número 9, el número 13 corresponde al cuello del fémur. Se ve el foramen o agujero obturador y vemos la rama pubiana y el isquion y la rama inferior que corresponde a la rama inferior del pubis. También en la cabeza podemos marcar con el número 4 lo que es la fosita del ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular. Bueno, esa es cómo se observa en las radiografías. En estas 4 placas de proyección anteroposterior de lo que es la cintura pelviana, del pes pelvis con articulación coxofemoral, vemos la evolución esquelética y el desarrollo justamente del esqueleto en una niña de 4 meses en la placa A, una de 9 meses en la placa B, una niña de 6 años en la placa C y en la D una niña de 11 años. Podemos observar cómo van apareciendo los núcleos de osificación a medida que va desarrollándose estos huesos, cómo el hueso coxal se encuentra separado, quiero decir, separado en sentido de óseo, pero está unido por cartílagos, para que de a poco se vayan ensamblando para formar definitivamente lo que es el coxal con su ilion, isquion y su pubis. Y se puede ver perfectamente las líneas que corresponden a los cartílagos de crecimiento en cada uno de ellos. En estas placas estamos observando la articulación de la rodilla. En la placa A observamos una visión anteroposterior, en la placa B observamos una visión lateral y en la placa C estamos observando una visión infero-superior. Podemos denotar acá lo que es el hueso fémur con el número 3, vemos la proyección con el número 12 de la patela o rótula en la proyección anterior, en la proyección lateral y en la proyección infero-superior. Vemos lo que es la tibia, donde denotamos justamente los cóndilos tibiales, lo que corresponden los tubérculos intercondilios. Vemos a lo que es el peroné con su cabeza y su cuello. Y la proyección que nosotros vemos justamente de los cóndilos del fémur con el número 6. Que corresponde al cóndilo lateral, pero fíjense que por detrás y por superposición vemos también lo que es el cóndilo medial. Interesante ver los platillos tibiales que corresponden a el espacio que va a permitir poder articularlo con los cóndilos del fémur. Ese espacio interarticular básicamente está ocupado por lo que es cartílago hialino y por los meniscos. En esta visión lateral de lo que son los huesos de la pierna, tobillo, y la articulación del tobillo y los huesos propios del pie, podemos observar a la tibia con el número 17, con el número 3 al hueso peroné. Con el número 16 marcamos acá todo lo que es el astrágalo con sus diferentes porciones. Vemos justamente lo que es la cabeza, vemos aquí lo que es el cuello del astrágalo y vemos
lo que corresponden al subtentaculum tali del calcáneo, que se proyecta sobre justamente el astrágalo. Con el número 1 vemos al hueso calcáneo. Número 13 corresponde al hueso navicular o escafoides, hueso corto. Con el número 5 vemos al hueso cuneiforme lateral. Vemos al cuboides con el número 2 y la tuberosidad que corresponde al quinto hueso metatarsiano. En esta vista de proyección dorso-plantar del pie podemos observar la configuración de los huesos que corresponden al tarso, los huesos tarsianos. ¿Sí? Recordemos que la proyección está dado justamente por el calcáneo y el astrágalo, y después la proyección del cuboides y el escafoides. Y después tenemos las cuñas correspondientes. Esos son huesos cortos. Después aparecen los huesos largos, que corresponden a los metatarsianos del primer dedo y del quinto. Vemos también en proyección acá huesos sesamoideos, que son huesos cortos, pero en relación con un tendón y corresponden justamente al tendón del músculo flexor corto del hallux. Vemos falange proximal, falange media y falange distal del segundo dedo, y recordemos que al igual que sucede en la mano, el primer dedo solamente tiene una falange proximal y una distal. Le falta justamente la medial. Simplemente en estas imágenes mostrar grandes aspectos o grandes accidentes óseos proyectados justamente en radiografía simple. Espero que les haya servido.